Buenas tardes, nosotros vamos a hablarles sobre las condiciones jurídicas de los extranjeros en el contexto turístico. Mi equipo está conformado por Francisco Javier, Ana Cecilia y su servidora Leticia Rivera. Para entrar un poquito en detalle, tenemos que conocer a lo que son los extranjeros. Los extranjeros son todas aquellas personas, aquellos individuos que se desplazan de su lugar natal, de su país, de su estado, hacia otro país, bajo ciertas condiciones migratorias. Básicamente, los extranjeros tienen todo el carácter extranjero, de tanto la persona física o moral, que no reúne ciertos aspectos como lo son los que somos nacidos en México, ya pues que no se consideran personas que nacieron en el país al cual van a visitar. Y por otro lado están los turistas, que son todas aquellas personas que visitan algún lugar pero de manera temporal, eh, en menos de 24 horas. Normalmente los turistas se clasifican que visitan algún lugar por algún asunto de recreación, por algún tema de salud, por vacaciones, por estudios, por temas religiosos, por algún deporte, ya sea por negocios, por visitar a su familia, o por cualquier uno de esos aspectos se considera como turista. Por otra parte, las condiciones jurídicas de los extranjeros nos dice que cada extranjero que visita algún país tiene ciertos derechos como visitante a el país. Por ejemplo, nos dice que cada extranjero tiene los derechos como respeto a la vida, el respeto a la libertad, a la propiedad, al honor, a la igualdad de vida, ya que pues es una persona que está visitando un lugar y necesita que todos sean y que exista la igualdad en él también, obviamente respetando a las personas de ese país al cual está visitando. Ahora yo voy a hablar de los derechos, obligaciones y las restricciones que tienen los extranjeros al estar en México. Vamos a comenzar con los derechos. Los extranjeros, con el solo hecho de estar dentro de la República, gozarán de las garantías individuales. Estas se encuentran en los primeros 28 artículos de la Constitución Nacional. Las garantías individuales son las normas con las que se vale el Estado para proteger los derechos públicos. Una garantía individual quiere decir algún tipo de seguridad o protección a favor de los gobernados dentro de un estado de derecho. El artículo 1 constitucional otorga a garantía la igualdad jurídica. El artículo 2, así como el artículo 1, da igualdad de la seguridad jurídica. En el artículo 3 se encuentra el derecho a recibir la educación gratuita y laica. Y en el artículo 4, en el artículo 4 se encuentran las garantías de libertad e igualdad social, incluso obligaciones morales. En el artículo 5 se estipulan las libertades de ocupación lícita, también conocidas como libertad de trabajo, aunque también tiene algunas obligaciones o restricciones. El artículo 6 concede la libertad que tiene toda persona de manifestar sus ideas verbalmente. Y en el artículo 7 se concede la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, sobre cualquier materia. El artículo 8 habla sobre el derecho o garantía de libertad que tiene toda persona física o moral de formular una petición por escrito y respetuosamente ante la autoridad competente y esperar respuesta. Ahora voy a pasar con las obligaciones. Eh, el extranjero al estar en México debe seguir una serie de obligaciones que aunque ya no se encuentran específicamente ni en la ley de nacionalidad del 93 ni en la del 98, así como estaban en la del 34, en la ley de nacional y naturalización del 1934, siguen considerándose vigentes. Estas son el abandonar inmediatamente el país sin que se haya solicitar juicio previo o una garantía de audiencia cuando así lo juzgue conveniente el Ejecutivo de la Unión
basándose en la facultad de expulsión que le confiere el artículo 33 constitucional. También es pagar al Estado las contribuciones que le correspondan por colocarse en situaciones jurídicas que así lo exijan. También deben respetar las leyes institucionales y autoridades mexicanas. Otra de las obligaciones nos dice que en caso de que el extranjero se interne como inmigrante o de no inmigrante o en calidad de científico, ministro de culto religioso, aislado político, refugiado o estudiante, este deberá inscribirse en el registro nacional de extranjeros en los siguientes días de la fecha de su internación. Y también deberán seguir todas aquellas obligaciones que sean requeridas por las autoridades mexicanas. Como ya lo mencionamos anteriormente, al extranjero se le brinda una serie de derechos y una serie de obligaciones a seguir al estar aquí en México. Ahora seguiremos con las restricciones. En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el ejército ni en las fuerzas de policía y seguridad pública. Tampoco pueden pertenecer a la Marina de Guerra o a la Fuerza Aérea, ya que para esto se tiene que ser mexicano por nacimiento. En el artículo 42, fracción 1 de la Ley General de Población, se especifica que los turistas extranjeros pueden realizar actividades recreativas, de salud, artísticas, culturales o deportivas, pero estas deben ser no remuneradas o lucrativas. Esto presenta una clara restricción a los extranjeros para que puedan trabajar. Es algo que en nuestro país, si no vienes con los papeles de inmigrante ya todo resuelto, todo en regla, no puedes trabajar dentro de la República. El artículo 60 establece que un extranjero, para que pueda ejercer otras actividades, además de las que ya se le fueron autorizadas, se requiere el permiso de la Secretaría de Gobernación. Y el artículo 74 indica que nadie deberá dar ocupación a extranjeros que no comprueben previamente su legal estancia dentro del país y sin haber obtenido la autorización específica para prestar un determinado servicio. Y también en el artículo 90, fracciones 2 y 10 del reglamento establece que los estudiantes extranjeros deberán probar ante la Secretaría de Gobernación la percepción periódica e interrumpida de los medios económicos para su sostenimiento. Esto para comprobar que no estén recibiendo una remuneración extra aparte de la que de la que ya se les está brindando, y tampoco que puedan realizar otras actividades que no sean más que sus prácticas profesionales. Buenas tardes, yo le voy a hablar sobre las infracciones, delitos y sanciones. Estas son aplicables para todos los extranjeros y también para los mexicanos que se vean involucrados en los actos. Estas pueden ser de materia administrativa, penal y civil. Se podría decir que una sanción es como la consecuencia de no haber seguido las normas que se estipulan. Algunos de los ejemplos que se encuentran de violación en la Ley General de Población y de su reglamento podrían ser el permanecer en un territorio nacional sin autorización, también estar de indocumentado. Otro ejemplo que se puede mencionar es proporcionar datos falsos para poder internarse a algún país. Algunas de las sanciones que se pueden aplicar por haber cometido algunas de estas violaciones podrían ser desde 100 días de salario mínimo. También podrían ser de 30 a 6 horas en promedio de arresto. Igualmente, también mencionan que se podrían, cuando son violaciones de carácter pues muy alto, podrían ser desde 18 meses hasta 10 años de prisión, dependiendo del grado que sea. También en esta misma ley nos mencionan que se le pueden otorgar sanciones a las personas que intenten llevarse a mexicanos o extranjeros a internarse a algún país sin la documentación que se exige. Y por hacer esta violación se podrían hacer penas desde 6 a 12 años de prisión, o igualmente podrían tener una multa de 100 a 10,000 días de salario mínimo.
Otras violaciones que nos mencionan, pero ahora en la ley de nacionalidad, em, son, por ejemplo, hacer uso de una prueba de nacionalidad falsa. em, También el contraer matrimonio con algún nacional solamente para obtener la nacionalidad mexicana, eso también nos hace acreedor a que tengas una sanción, tanto como al cónyuge como a la otra persona por el propósito que lo están haciendo. Algunas de las sanciones que se le pueden aplicar a estas que mencioné, a estos ejemplos que mencioné, pero de la ley de nacionalidad, puede variar entre 300 a 2,000 salarios mínimos y entre muchas otras cosas más. Muchas gracias.